El enigma que sigue sin respuesta. Hay una pregunta que me tuvo desvelado durante meses. Es tan sencilla que parece absurda, tan evidente que casi da pena decirla en voz alta. Sin embargo, cuando te detienes a formularla con seriedad y esperas una respuesta real, solo encuentras silencio. ¿A dónde fue a parar el agua del diluvio? Piénsalo conmigo. El relato describe aguas cubriendo incluso las montañas más altas, la tierra entera sumergida, sin un solo pedazo de tierra firme visible, un océano global, y luego, de pronto, desaparece, como si nunca hubiera estado allí. Voy a ser honesto, durante mucho tiempo acepté sin cuestionar las explicaciones tradicionales. Se evaporó, decían, volvió a los océanos, se filtró bajo la superficie. Respuestas rápidas, cómodas, fáciles de digerir. Pero hay un problema serio. Los cálculos no encajan, las leyes físicas no respaldan esas ideas y, curiosamente, la propia Biblia tampoco. Las escrituras parecen relatar algo muy distinto, algo tan inquietante que al principio preferí ignorarlo. ¿Alguna vez lo pensaste de verdad? ¿A dónde puede ir una cantidad de agua suficiente para cubrir el Everest? ¿Simplemente se esfuma? ¿Se evapora en cuestión de semanas? Detente un segundo, porque al revisar textos antiguos, fragmentos casi olvidados, libros eliminados y relatos que rara vez se mencionan, empecé a notar un patrón. Y cuando unes todas las piezas, la historia cambia por completo. No voy a decirte que tengo la verdad absoluta. No soy geólogo, no tengo un doctorado en teología. Solo soy alguien que se atrevió a hacer una pregunta incómoda y no pudo dejar de buscar respuestas. Puedes no creer nada de esto, y está bien. Sé que suena a conspiración o a simple sensacionalismo, pero lo que voy a mostrarte son evidencias, textos concretos, pasajes específicos y conexiones que existen más allá de nuestras creencias personales. Al final, tú decidirás qué pensar. Pero te advierto algo, una vez que lo veas, no podrás dejar de notarlo. Empecemos por lo esencial. El diluvio no es una historia exclusiva del judaísmo ni del cristianismo, ni un relato bíblico aislado. Es un recuerdo universal. Los sumerios lo narraron en la tablilla de Eridu, alrededor del 2800 alto, calle, donde un hombre llamado Siusudra construye una enorme embarcación para sobrevivir a una inundación que arrasa con la humanidad. Los babilonios relatan lo mismo en la epopeya de Gilgames, con Utnapishtim como protagonista. El mismo barco, el mismo desastre, los mismos detalles. Los griegos hablaron de Deucalión y Pirra, cuando Zeus inundó la tierra y solo unos pocos lograron sobrevivir. En la India, está Manu y el pez gigante. En China, Gunju y el gran diluvio. En América, los mayas, aztecas e incas también conservan relatos similares. Más de 200 culturas, repartidas por todos los continentes, cuentan la misma historia, una gran inundación, unos pocos sobrevivientes y un nuevo comienzo para la humanidad. ¿De verdad crees que más de 200 culturas independientes inventaron por pura casualidad exactamente el mismo relato? ¿O es más razonable pensar que todas están recordando un acontecimiento real? Porque aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Capítulo 1. El diluvio mucho más que lluvia. Todos esos relatos coinciden en algo, describen la llegada del agua, narran la inundación con crudeza, la lluvia incesante, las fuentes del abismo abriéndose, las aguas cubriéndolo todo, pero casi ninguno responde a la pregunta clave, ¿qué ocurrió con toda esa agua después? Es como si, sencillamente, se hubiera desvanecido. Y ahí es donde surge el verdadero conflicto. Mira esto. En Génesis capítulo 7 versículo 19 se afirma que todas las montañas altas bajo el cielo fueron cubiertas. El versículo 20 añade que las aguas superaron los montes en 15 codos, es decir, cerca de 7 metros por encima de las cumbres más elevadas. Ahora pensemos en el monte Everest, que mide aproximadamente 8.849 metros de altura. Si a eso le sumamos esos 7 metros adicionales, la cantidad de agua necesaria es descomunal, alrededor de 4.500 millones de kilómetros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, todos los océanos actuales del planeta contienen unos 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Es decir, el diluvio habría requerido más de 3 veces el volumen total de agua que hoy existe en todos los mares del mundo. Y luego, de repente, esa agua ya no está. ¿A dónde fue? La explicación geológica más común dice, se evaporó. Bien, analicemos eso.
Evaporar 4.500 millones de kilómetros cúbicos de agua demandaría una cantidad de energía inconcebible, calor solar constante durante años, décadas o incluso siglos. Sin embargo, Génesis capítulo 8 versículo 3 afirma que las aguas comenzaron a disminuir tan pronto como cesó la lluvia. No habla de siglos después, sino de un descenso inmediato y progresivo. Otra teoría sugiere que el agua se filtró bajo la superficie terrestre. Suena interesante, pero pensemos en lo que eso implicaría. Para almacenar semejante volumen de agua, harían falta cavernas subterráneas del tamaño de continentes, océanos ocultos bajo la corteza terrestre, espacios vacíos gigantescos que, sencillamente, no existen. Y si existieran, provocarían el colapso de la superficie, hundimientos masivos y alteraciones en la gravedad del planeta. No es viable. Una tercera explicación afirma que el agua se redistribuyó en los océanos actuales. Pero ya vimos que los océanos modernos solo contienen alrededor de un tercio del volumen necesario. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Y aquí viene lo más perturbador. La Biblia no dice que el agua se evaporó, ni que se filtró, ni que se redistribuyó de forma natural. Dice algo completamente distinto, algo que cambia por completo la forma de entender el relato. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Sabías que la Biblia que conocemos hoy no incluye todos los textos antiguos que alguna vez fueron considerados sagrados? No hablo de teorías conspirativas, sino de hechos históricos documentados. Existen libros y escritos antiguos que fueron retirados del canon. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Adán, primer, segundo y tercer libro de Enoc. Las razones oficiales para su exclusión varían: falta de inspiración divina, supuestos errores doctrinales o simplemente que no fueron considerados canónicos. Pero hay algo importante: esos textos no desaparecieron. Han llegado hasta nosotros y pueden leerse hoy. Y cuando los estudias con atención, especialmente lo que dicen sobre el diluvio, muchas piezas empiezan a encajar. Acompáñame al libro de Enoc. Es un texto extraordinario, escrito aproximadamente entre el año 300 y 100 a.C. Hasta hoy, la tradición judía etíope lo considera canónico. Fragmentos suyos fueron hallados entre los manuscritos del Mar Muerto. No es un escrito marginal ni desconocido, sino un texto excluido de forma deliberada que ofrece detalles sobre el diluvio que no aparecen en Génesis. Enoc, capítulo 89, versículos del 1 al 9, describe como el Señor de las ovejas. Capítulo 2. Sacando a la luz escritos olvidados. Dios envía el diluvio, pero hay un detalle clave que casi nadie nota. El texto no dice simplemente que empezó a llover. Dice que se abrieron las compuertas del cielo. Compuertas. No habla de nubes cargadas de agua ni de procesos meteorológicos normales, sino de puertas, como si existieran estructuras, depósitos gigantes de agua situados en lo alto, por encima del cielo visible. Y cuando esas compuertas se abrieron, el agua descendió. Pero hay algo aún más sorprendente que casi nunca se menciona. El libro de Enoc también explica qué ocurrió cuando el diluvio terminó. En el capítulo 89, versículo 10, se dice que después de que las aguas cubrieran la tierra y la humanidad fuera destruida, el Señor cerró las compuertas. Las cerró. No afirma que el agua se evaporó ni que se filtró, sino que las compuertas fueron cerradas y el agua regresó. ¿Regresó a dónde? ¿Hacia arriba, al lugar de donde había salido? Y eso no es todo. El libro de los jubileos, otro texto antiguo fechado alrededor del año 160 a.C., aporta más detalles. En Jubileo 5 versículo 24 se describe el fin del diluvio diciendo que las compuertas del cielo fueron cerradas y que las fuentes del abismo fueron selladas. Selladas. No cerradas de forma natural, sino clausuradas deliberadamente, por una acción divina. Luego, en el versículo 25, se afirma que las aguas se retiraron de la tierra hacia sus propios lugares. No dice que fueran a los océanos ni que se escondieran bajo tierra. Dice sus lugares, en plural, como si el agua tuviera sitios específicos asignados, un origen y un destino definidos. ¿Notas el patrón? Estos textos no hablan de evaporación ni de procesos naturales. Describen un movimiento consciente, intencional, sobrenatural. El agua vino de lugares concretos y volvió a esos mismos lugares. Pero aquí surge la pregunta que no me dejaba dormir: ¿cuáles son esos lugares? ¿Dónde está ahora esa agua? Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante, porque la Biblia canónica, la que todos tenemos en casa,
también habla de esto, solo que casi nunca nos enseñaron a leerlo de esa manera. Vea al inicio de todo, Génesis capítulo 1, el relato de la creación. En el versículo 6, Dios dice, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y el versículo 7 continúa, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Léelo con calma. Aguas debajo, aguas sobre. La expansión es el cielo, el firmamento, el espacio entre la tierra y lo que está encima de ella. Según Génesis, hay agua por encima del cielo, no nubes, agua. En el versículo 8, a esa expansión se le llama cielos. Así que el esquema es claro, agua abajo, mares, ríos, océanos, cielo en medio, atmósfera, firmamento, y agua arriba, más allá del cielo. Suena extraño, incluso primitivo, como si se tratara de una cosmología antigua sin comprensión científica. Pero, ¿y si no fuera ignorancia? ¿Y si fuera una descripción literal? Piénsalo conmigo. Si existe agua por encima del cielo y durante el diluvio Dios abrió puertas en el cielo, entonces el agua no provino únicamente de lluvias normales, vino de arriba, de esos reservorios celestiales. Y cuando el diluvio terminó, cuando las compuertas se cerraron, el agua volvió a su lugar original. Eso es imposible, dirás, no hay agua en el espacio. ¿Seguro? Permíteme mostrarte algo. En el año 2013, un grupo de astrónomos descubrió el mayor reservorio de agua jamás detectado en el universo, donde, rodeando a un cuásar ubicado a unos 12.000 millones de años luz de distancia. ¿Cuánta agua contiene? Aproximadamente 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Agua en el espacio, alrededor de objetos cósmicos, en cantidades inimaginables. Pero eso está muy lejos, podrías pensar. Suena lógico, ¿verdad? Pero observa esto, en 2020, científicos detectaron vapor de agua en la atmósfera de una de las lunas de Júpiter. Capítulo 3. Hipótesis subterráneas y cósmicas. Hace algunos años, en 2021, se halló hielo de agua en asteroides. En 2022, se confirmó la existencia de océanos líquidos bajo la superficie de Encélado, una luna de Saturno. Agua por todas partes en el sistema solar. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué no podría existir también por encima de la Tierra? Escucha lo que dice Salmos 148 versículo 4. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. No habla en pasado, sino en presente. Las aguas que están sobre los cielos, como si aún permanecieran allí. Y aquí fue donde todo me estremeció. Génesis 7 versículo 11. Al describir el inicio del diluvio, afirma, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las cataratas de los cielos. Dos orígenes del agua, las fuentes del abismo, abajo, las cataratas del cielo, arriba. El diluvio no vino de un solo lugar, sino de ambos extremos. Y cuando todo terminó, Génesis 8 versículo 2 dice que las fuentes del abismo y las cataratas del cielo fueron cerradas. Cerradas. El agua volvió a sus puntos de origen, hacia abajo, al abismo, hacia arriba, a donde estuviera antes. ¿Lo notas? El texto bíblico no describe evaporación. Describe un ciclo, un movimiento controlado. Dios abre las fuentes y el agua sale. Dios las cierra y el agua regresa. Pero hay más, mucho más, porque esas fuentes del abismo, esos océanos ocultos bajo la superficie, no son solo una idea antigua, hoy podemos demostrar su existencia. En 2014, un equipo de geólogos de la Universidad Northwestern hizo un hallazgo que cambió por completo nuestra comprensión del planeta. Descubrieron un océano subterráneo. No es metáfora ni exageración. Un enorme reservorio de agua atrapado dentro de rocas, a unos 640 kilómetros de profundidad, en la zona de transición del manto terrestre. La cantidad, aproximadamente 3 veces el volumen de todos los océanos de la superficie combinados. El descubrimiento se logró analizando ondas sísmicas. Estas se desplazaban más lentamente en ciertas regiones. La razón, estaban atravesando ringwoodita, un mineral capaz de almacenar agua dentro de su estructura cristalina. Y ese mineral estaba saturado. El científico principal del estudio, Stephen Jacobsen, lo dijo claramente, era como encontrar evidencia de un océano completo bajo la Tierra. Déjame citarlo con precisión.
Finalmente tenemos pruebas de un reservorio de agua en el interior de la Tierra que podría ayudar a explicar de dónde provienen los océanos de la superficie. ¿Lo notaste? No dijo a dónde va el agua, sino de dónde viene, como si el agua de los mares hubiera emergido originalmente desde abajo. ¿No te recuerda a algo? Génesis 7 versículo 11 habla de las fuentes del gran abismo rompiéndose, un reservorio inmenso de agua bajo tierra que se abrió, liberó su contenido y cubrió la tierra. Y luego, Génesis 8 versículo 2, afirma que esas fuentes fueron cerradas. El agua regresó. Hoy, los geólogos modernos están encontrando exactamente lo que la Biblia describió hace más de 3500 años. Un océano subterráneo gigantesco. Pero aquí está el punto que casi nadie conecta. Si ese océano existe ahora, almacenando 3 veces más agua que todos los mares visibles, ¿cuánta agua contenía antes del diluvio? ¿Cuánta salió cuando las fuentes se rompieron? Y aún más importante, ¿cuánta regresó cuando fueron selladas? Observa lo que ocurre después del diluvio. En Génesis 9 versículo 11, Dios hace un pacto con Noé. Nunca más destruiría a toda carne mediante un diluvio de aguas, ni volvería a cubrir la tierra de esa manera. ¿Por qué? No porque el agua desapareció ni porque se evaporó, sino porque las fuentes fueron cerradas, los abismos sellados y el agua confinada a sus lugares. El agua sigue ahí, arriba, abajo, contenida, bajo control, esperando que, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Capítulo 4, el propósito real, un reinicio divino. El mundo antiguo fue destruido por el agua, pero los cielos y la tierra que existen hoy están preservados por la misma palabra, reservados para el fuego en el día del juicio. 2 épocas, 2 juicios distintos, 2 elementos diferentes, primero el agua, luego el fuego. El mismo Dios gobierna ambos, y ambos permanecen contenidos, bajo control, aguardando el momento señalado. Esto lo cambia todo. Porque el diluvio no fue solo un fenómeno natural ni un accidente geológico del pasado. Fue una señal, una advertencia, una demostración clara de autoridad, un recordatorio de que Dios domina las aguas, las de arriba y las de abajo, y que podría liberarlas nuevamente. Pero prometió no hacerlo otra vez por medio del agua. Repasemos lo que hemos visto. El diluvio implicó alrededor de 4.500 millones de kilómetros cúbicos de agua, suficiente para cubrir incluso las montañas más altas con varios metros adicionales. Esa inmensa cantidad no apareció de la nada, surgió de 2 fuentes específicas. Por un lado, las fuentes del Gran Abismo, vastos océanos subterráneos cuya existencia hoy confirma la geología moderna. Por otro, las cataratas de los cielos, depósitos de agua situados sobre el firmamento, mencionados desde Génesis 1. Cuando el diluvio concluyó, Dios cerró las fuentes, selló los abismos y clausuró las compuertas celestiales. El agua no se evaporó ni se perdió, regresó a su origen, y sigue allí, bajo la tierra, en volúmenes que superan varias veces todos los océanos visibles, y por encima, de formas que aún no comprendemos del todo. Así lo describen Génesis, los Salmos, Enoc y Jubileos. Agua contenida, restringida, bajo control, esperando. Y Dios hizo una promesa, nunca volvería a usarla de esa manera. Entonces, la respuesta es clara. ¿A dónde fue el agua del diluvio? Volvió al lugar del que salió. Pero hay una pregunta aún más importante. ¿Por qué nunca te enseñaron esto? ¿Por qué las explicaciones que escuchaste fueron tan pobres, tan insatisfactorias? Se evaporó, se filtró, se redistribuyó. Respuestas cómodas que ignoran incluso el propio texto bíblico. Y aquí es donde surge algo que me incomoda profundamente. Creo que no es casualidad. No porque exista una gran conspiración ni porque alguien oculte secretos a propósito, sino porque es más fácil, es más sencillo ofrecer explicaciones puramente naturales, teorías superficiales que no exigen reconocer una intervención sobrenatural. Es más cómodo decir evaporación que decir Dios movió el agua. Porque si aceptas que Dios movió el agua de forma sobrenatural, también tienes que aceptar que puede hacerlo otra vez. Y eso te confronta, te hace responsable, te obliga a tomar en serio las advertencias bíblicas, las promesas y los juicios futuros. Y la mayoría de las personas no quiere eso. Prefieren pensar en un diluvio que ocurrió y quedó atrás, un evento remoto que ya no tiene relevancia, algo que pasó hace miles de años y no volverá a afectar nada.
Pero la realidad es distinta. El diluvio sigue siendo importante porque el agua sigue existiendo y Dios continúa teniendo control absoluto sobre ella. No sé qué harás con esta información. Tal vez pienses que estoy equivocado, que estoy forzando conexiones, que veo patrones donde solo hay coincidencias. Está bien, no tienes que creerme. Pero si necesitas hacerte la pregunta clave, ¿a dónde fue el agua del diluvio? Y si la respuesta es que regresó a su origen, si el agua todavía está almacenada en enormes reservorios bajo la tierra y, posiblemente, por encima de los cielos, entonces, ¿qué implica eso? Implica que el diluvio no fue el final, fue un anticipo, una advertencia de lo que Dios puede hacer, y hará si es necesario, pero también fue una promesa, nunca más mediante agua. La próxima vez será con fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 5, resonancias en el mundo actual. El día del Señor llegará de forma inesperada, como un ladrón en la noche. En ese momento, los cielos desaparecerán con un estruendo aterrador. Los elementos arderán y se desintegrarán, y la tierra junto con todo lo que hay en ella será consumida por el fuego. Fuego tan real como lo fue el agua, tan inevitable, tan absolutamente bajo el control de Dios. Y aquí llegamos a la pregunta final, la única que verdaderamente importa. ¿Estás listo? No hablo de refugios subterráneos ni de reservas de alimentos. Hablo de preparación espiritual. Porque si Dios pudo dominar las aguas del diluvio, abrirlas y cerrarlas cuando quiso, si pudo preservar con vida a solo 8 personas en un arca mientras el resto del mundo desaparecía, puede hacerlo otra vez. La diferencia es que esta vez no habrá un arca de madera. Habrá solo una salvación, una persona, Jesús. Primera de Pedro 3 versículo del 20 al 21 explica que el arca permitió que 8 personas atravesaran el juicio del agua. Y ese mismo pasaje afirma que el agua simboliza ahora algo mayor, el bautismo que salva. No el agua física, sino la decisión interior. La fe en Cristo, el reconocimiento de que necesitas ser rescatado, de que no puedes salvarte por tus propios medios, porque cuando llegue el juicio, y llegará solo estarán a salvo quienes estén dentro del arca. Puedes ignorar todo esto, puedes cerrar este video y continuar con tu rutina. Pero la pregunta no desaparece. ¿A dónde fue el agua del diluvio? Ahora conoces la respuesta. Volvió a su origen, y sigue allí, contenida únicamente por la promesa de Dios, una promesa clara. Nunca más agua, pero sí fuego. Entonces, ¿qué harás con esto? ¿Seguirás ignorando las señales? ¿Buscarás explicaciones cómodas que te permitan vivir sin inquietarte? ¿O tomarás en serio lo que realmente enseña la Biblia? Que hubo un diluvio literal, global y devastador. Que el agua descendió desde arriba y emergió desde abajo. Que fue controlada de manera sobrenatural. Que regresó a sus lugares. Y que Dios juró no volver a usarla de esa forma. Pero esa promesa tiene un límite. El día del fuego se acerca. Tan seguro como llegó el diluvio. Tan real como las aguas que cubrieron las montañas. Tan inevitable como el cierre de las fuentes del abismo. La cuestión no es si ocurrirá. La verdadera pregunta es, ¿estarás preparado? Noé construyó el arca porque creyó a Dios, porque tomó en serio la advertencia. No esperó a ver las nubes para comenzar. Durante 120 años trabajó mientras otros se burlaban, mientras nadie creía, mientras el cielo seguía despejado y la vida parecía normal. Y cuando las fuentes del abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron, solo 8 personas estaban listas. 8, de toda la humanidad. La pregunta es directa, ¿serás uno de esos 8? ¿O serás de los que se preguntaron a dónde fue el agua cuando ya era demasiado tarde? La decisión es tuya, pero el tiempo se agota. Las aguas permanecen bajo la tierra. Los cielos están listos. El fuego viene, y cuando llegue, no habrá segundas oportunidades. No habrá burlas. No habrá más preguntas sobre a dónde fue el agua del diluvio. Conclusión, la elección está en tus manos. Al final, solo existirán 2 grupos, quienes creyeron y quienes no. La pregunta es sencilla, pero decisiva, ¿en cuál estarás tú? Si este mensaje te estremeció, si sentiste que algo dentro de ti conectó con esta verdad, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios. Estoy listo. Son solo 3 palabras, pero lo significan todo. Comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo, con esa persona que se atreve a hacer preguntas incómodas, que no se conforma con respuestas superficiales, que busca algo más profundo y real, porque la verdad no siempre es popular, pero nunca deja de ser verdad.
El agua del diluvio no desapareció, volvió a su origen, y aún permanece allí, esperando.